Yo creo que es eso, ¿no? Gracias, Erika. Gracias, Erika. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por venir a ver esta exposición y a platicar un rato sobre ella. Pues continuando un poco por lo que dieron pie los amigos, les voy a platicar más o menos como por un principio, como las primeras cosas en que yo me fijé para utilizar herramientas, para tener herramientas, más que la pintura, porque la pintura en sí como fenómeno siempre se me presentó como algo inexplicable. Para empezar, ¿quién demonios hizo eso, no? Yo nada más pasaba las hojas que tenía mi papá de los libros de arte y eran cosas maravillosas, hasta que llegué a la casa de mi tío Ramón, y vi que él tenía cosas en la pared hechas por él mismo y le pregunté quién las había hecho y me dijo que él, y me cayó el 20 por primera vez de que esas cosas que yo veía las hacía alguien. Y bueno, y esas cosas, hablando ya de las herramientas que yo empecé a reunir para enfrentarme a poder hacer algo parecido a lo que yo veía que se podía hacer, fue el muralismo mexicano. El muralismo mexicano es una de las cosas más bizarras que uno se puede imaginar, ¿no? Es totalmente alucinante. Son escenas completamente mucho más que teatrales, casi apocalípticas, en las que todo sucede al mismo tiempo y nadie parece estar como en desacuerdo con que haya semejantes amontonamientos de gente, ¿no? Y todo puesto, todo literalmente escenificado, ¿no? Y bueno, esa es una forma narrativa, como yo lo descubrí después y que adopté. Es como la hora pico de la historia, ¿verdad? Es como la hora pico, es como la hora en la que, es como cuando viajan en el túnel del tiempo y llegan al momento en que están cortándole la cabeza a María Antonieta. Dices, bueno, de todos los lugares en los que pudiste haber viajado en el tiempo, ¿por qué no apareciste en un pantano? ¿Por qué frente a la decapitación de esta señora, ¿no? O sea, como si todo tuviera que tener sentido artificialmente. Y esa artificiosidad es algo que siempre me gustó y que adopté en primer lugar, ¿no? Y en muchos de mis cuadros se ve eso, ¿no? Hay una aglomeración descomunal de personajes que a veces tienen o no tienen que ver entre sí, pero sería muy difícil que todos coincidieran en una situación como esa, ¿no? Esa es una de las cosas que siguen prevaleciendo en mi trabajo. Y también, por otro lado, algo que mencionaba Eric, que yo también estaba mucho pensando en estos días últimamente, que a pesar de que mi trabajo es realista y está basado en cosas que yo veo, y en personas que veo, en situaciones que me toca testificar, a lo largo de estarlas masticando acaban por transformarse en mi cabeza. Yo acabo por contarlas de una manera que seguramente no sucedieron así. Y yo agrego cosas personales de mi historia personal, de mi situación en ese momento, o junto historias, la historia de un amigo que decidió dejar el mundo contra la historia de un amigo que me dijo que hiciera una pintura sobre un hombre sobre las rocas, y como en las dos cosas estaba pensando al mismo tiempo, las acabé uniendo, aunque no tienen nada que ver. Una cosa me sirvió para hablar de la otra, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en mi trabajo, que a pesar de que es aparentemente realista, por lo general son construcciones. Por lo general son construcciones en las que trato de dar a entender un punto de vista o una situación emocional que estaba sucediendo o por suceder en el momento, o a veces de cosas que son difíciles de asir, como las emociones humanas o los pensamientos ajenos, o las intenciones incluso, hacia dónde se dirige una situación o en qué va a acabar una situación,
o a qué conduce una situación. Una amiga, Blanca Rosa González, algún día dijo que mi pintura era perversa. Y yo creo que se refería a eso, ¿no? Siempre hay algo que está subyacente y que habla muy silenciosamente y tratando, por supuesto, de no ser descubierta. Eso es lo que yo creo que lo convierte en algo perverso. Es como decir algo tratando de que no se den cuenta, pero es inevitable, porque se trata no nada más de pintar la situación, sino las emociones. Y las emociones muchas veces son más perceptibles que las imágenes, ¿no? Y bueno, en general yo diría, como también decía Eric, que sí, en mi trabajo hay varias formas de abordar la pintura, desde emprender un proyecto que es muy complejo hasta querer hacer algo con una sola imagen, solo por el hecho de descansar de mí mismo, de dejar de pensar de esa manera tan elaborada, porque mi pensamiento también es demasiado elaborado, así como esos murales. Yo creo que por eso es por lo que me llama tanto la atención la pintura mural y ese tipo de influencia, porque mi mente misma es demasiado abigarrada y da demasiadas vueltas. Entonces de repente me dan ganas de descansar y de hacer cosas que sean más silenciosas o tranquilas, que me dejen en paz un poco la mente, ¿no? Y bueno, pero no, por lo general trato de hablar de cosas que a todos nos disgustan, o nos molestan, o nos angustian, o nos dan miedo, o queremos mejor evitar. De repente, mi pintura por ese lado no es tan feliz. Hay, por ejemplo, una escena de un perro que se quiere comer una pizza y está en el dilema entre comérsela y no, y sabe que si lo hace va a haber consecuencias negativas, porque ya ha habido consecuencias negativas, y está en la lucha entre su deseo y lo que sabe que es el deber ser, entre el deber ser y el deseo. Y mientras tanto hay un personaje que está aquí, la señora Pletner, que está aquí con nosotros, la güera, que está viendo a la perra en ese dilema, y lo único que hace el personaje es reírse de la situación tan difícil que está teniendo que sobrellevar la perra, ¿no? Entonces, a pesar, y cuando uno se da cuenta de esas cosas, uno acaba por incluso hasta sonreír, decir, mira qué chistoso. Pero lo que está sucediendo realmente es que la perra está teniendo un conflicto y está sufriendo porque tiene un deseo, pero tiene miedo del castigo. Está presente el deseo del placer, y también está la conciencia de que si uno satisface sus placeres, sus necesidades, va a ser castigado, ¿no? Sí, puede ir más allá del perro como tal, ¿no? Claro, y la idea no es exactamente como dice Eric, no se trata del perro, se trata de emociones que tenemos nosotros. Bueno, yo estoy hablando de nosotros, de cómo somos nosotros, ¿no? Y bueno, en general, en mi trabajo abordo mucho ese tipo de cosas.